この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de óptica geométrica. Como es la primera clase, vamos a revisar algunos conceptos básicos, más que nada para que hablemos en el mismo idioma y nos entendamos bien. Y te voy a explicar de qué rayos trata esta cuestión. Cuando hablamos de óptica geométrica, generalmente hablamos de lo que ocurre cuando un rayo de luz interactúa con algún objeto físico, sea lente o espejo. Y cuando hablamos de rayo de luz, necesariamente hablamos de una onda electromagnética, porque la luz es una onda electromagnética. Y cuando hablamos de onda electromagnética, vamos a ir a dar a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esta interacción entre la luz y ese objeto físico se puede explicar a través de las ecuaciones de Maxwell. Tú pones tus ecuaciones, le das tus condiciones adecuadas y las resuelves. Ahora, uno dice esto como si fuera una cosa muy sencilla. No lo es muy difícil, es innecesariamente complicado. Y para hacer esta cosa más sencilla está la óptica geométrica. La óptica geométrica te aporta un montón de simplificaciones que te ahorra hacer todos esos cálculos. Simplemente a través de la geometría y algunas herramientas del cálculo quedas listo. Ya puedes interpretar, ya puedes modelar cómo se va a desviar un rayo de luz cuando rebota en un espejo, independiente de su geometría. Y qué pasa con la luz cuando pasa de un medio a otro, o cuando atraviesa un lente. Todo eso lo puedes hacer a través del cálculo y de geometría. Es muy sencillo. Y es lo que vamos a comenzar revisando en esta clase. En esta clase vamos a ver ¿qué ocurre con un rayo de luz cuando éste interactúa con un espejo plano y con espejos esféricos? ¿Y dónde se forma la imagen? ¿Y por qué la imagen aparece ahí y no en otro lado? Vamos a obtener algunas ecuaciones que nos van a permitir hacer esas cuentas de manera sencilla. Las voy a demostrar. Se van a demostrar todas de forma matemática, con geometría y todo. Es muy sencillo. Y eso. Si todo lo que aparece en este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le puedes dejar un like, una compartida y una suscribida y esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendí ni una cuestión, ahí tú puedes escribir tus dudas. Como siempre, todo lo que vemos en esta clase lo podrás encontrar escrito en un artículo. Ahí abajo en la descripción está un enlace que te va a llevar al artículo de esta clase. Son apuntes, ahí está todo escrito, está desarrollado, así que puedes seguir el video mientras revisas ese apunte. Y eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas en detalle. Bien, como habíamos dicho recién, esta óptica geométrica nos ofrece una simplificación. Es una simplificación para la teoría electromagnética cuando queremos ver lo que ocurre con los rayos de luz. Rayos de luz. Estamos interesados en estudiar los rayos de luz cuando estos interactúan con algunos dispositivos, lentes y espejos, y para eso necesitamos una simplificación, porque la teoría electromagnética resuelve ese problema, pero lo hace de una manera muy complicada, innecesariamente complicada. Entonces esta simplificación estudia estas cosas, estudia los rayos de luz a través de algunas herramientas más sencillas que vienen de la mano de la geometría y el cálculo. Por ejemplo, cuando un rayo de luz interactúa con un espejo esférico, eso lo vamos a resolver en esta clase, se refleja de cierta manera, y toda esa forma en que se reflejan los rayos se pueden estudiar de una manera geométrica. Otra situación, por ejemplo, cuando tenemos dos medios, llamémosle N1 y N2 a estos medios, y viene un rayo de luz y llega a la superficie y este se desvía de alguna manera. Aquí tú vas a encontrar que hay un ángulo de difracción. No, de refracción. Difracción es otro fenómeno. Lo voy a explicar luego. Pero hay un ángulo de refracción. De refracta. Llamémosle θ1 acá y aquí aparece un θ2. Estos dos ángulos tienen una relación que llamamos ley de Snell. N1 seno θ1. Esto es igual a N2 seno de θ2. Esta es la ley de Snell. Bueno, resulta que esta ley se puede inferir de manera lógica, de manera matemática, a partir del principio de Fermat. Y a través de este principio se plantea un problema de optimización. Y este problema de optimización se resuelve a través del cálculo diferencial. ¿Cierto? Un problema de optimización consiste en encontrar máximos
y mínimos. Eso lo vamos a ver en videos posteriores. Por ahora nosotros nos vamos a dedicar a estudiar espejos planos y esféricos. Pero antes de hacer eso voy a introducir algunas ideas básicas para que hablemos el mismo idioma. Ideas básicas. La óptica geométrica. Entonces primero tenemos rayo de luz. Un rayo de luz es una línea imaginaria que representa la trayectoria de propagación de la luz. Una línea, así, ¿no es cierto? Si la fuente es un objeto puntual, entonces la luz va a salir en todas las direcciones a partir de ese objeto puntual. Ese objeto puntual. Y a este objeto puntual le llamamos fuente. Cualquiera de los dos nombres vale. Lo importante es que un objeto puntual tira rayos de luz de forma radial, en todas direcciones. Otro rayo que vamos a ocupar con mucha frecuencia es el rayo proyectado. Rayo proyectado. Para entender qué es un rayo proyectado, imagínate un espejo esférico pero convexo, abierto hacia atrás. Aquí está el rayo de curvatura. Entonces viene un rayo de luz y este va a rebotar de esa manera. Entonces el rayo proyectado va a corresponder con la proyección hacia atrás, en la dirección contraria de propagación. A esta de acá, a esta porción la vamos a llamar rayo incidente. Y este rayo reflejado. Y esta parte que sale hacia atrás del rayo reflejado, que es una línea imaginaria, es lo que llamamos rayo proyectado. El rayo proyectado también lo vas a ver en espejos planos, ¿cierto? Aquí la luz va y vuelve, o cuando la luz entra así, va a rebotar por allá, y aquí hay un rayo proyectado, ¿cierto? Es la extensión hacia atrás de un rayo reflejado. Esa es una forma sencilla de entender un rayo proyectado. Entonces, tenemos que un objeto puntual es el lugar de donde salen los rayos de luz. El objeto puntual va a tener un complementario que se llama objeto imagen. Objeto imagen es donde convergen los rayos de luz, donde los rayos de luz se intersectan. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia cuando estudiemos el espejo esférico. Vamos a tener un objeto puntual por acá, una fuente como esto de acá. Esta cuestión va a tirar rayos de luz contra el espejo y estos se van a reflejar en algún lugar. Van a converger a algún lugar, así. Y ese punto de acá es lo que llamaríamos punto imagen. Este es el objeto o fuente y este de acá es la imagen. La imagen asociada a ese objeto. Están los fenómenos de reflexión. Voy a cambiar el color del lápiz. Reflexión y refracción. Y también hay una difracción. El problema de estas palabras es que se parecen mucho. Pero para salir de las dudas, reflexión se refiere a reflejo. Tú tienes un espejo, la luz va a venir y va a rebotar, se va a desviar. Eso es reflexión. Refracción es cuando se desvía. Tienes un medio con índice de refracción N1 y el otro medio tiene índice de refracción N2. Uno tiene distinta densidad que el otro, así que eso altera el índice de refracción. Va a venir la luz y se va a desviar. A ver, lo voy a dibujar mejor. Tiene la luz con cierto ángulo, pongámosle ahí, y se desvía, pero atraviesa. No rebota como ocurre acá. Y difracción es lo que ocurre generalmente con las ondas. Si tú tienes una pequeña apertura y viene acá una onda, frente de ondas, al llegar a esta región, la onda cambia su forma. De hecho, si tuviera dos aperturas, aquí viene el frente de ondas, la onda se altera, ¿no es cierto? Se altera de tal forma que empieza a interferir consigo misma. Aparecen interferencias. Y si uno colocase una pantalla acá al frente, vería un patrón de interferencia. Eso se produce debido a la difracción. Nosotros nos vamos a concentrar por ahora en estos dos: reflexión y refracción. Reflexión cuando se refleja y refracción cuando atraviesa pero se desvía. Bien, para comenzar nuestro estudio sobre los espejos, vamos a introducir primero lo que se conoce como regla de signos. De signos para espejos.
Y para presentar esta regla de signos, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Vamos a poner acá un eje óptico. Y para explicar esta idea, primero voy a dibujar un espejo esférico. Voy a dibujar, a ver, ya ahí. Más o menos. Ya, ahí está, un espejo esférico. Y vamos a colocar un objeto, una fuente acá, con alguna posición S. Entonces, este objeto va a emitir luz y vamos a ver muy pronto de que esta luz se va a reflejar y va a llegar a un cierto punto. Lo mismo va a pasar con la luz por acá, también va a ir a dar a un cierto punto. Y así, esta luz choca en el espejo y va a dar a un cierto punto. Entonces, aquí vamos a tener que hay una imagen porque es ahí donde convergen los rayos de luz que provienen de la fuente. Esa imagen va a tener una posición S'. Entonces, tenemos el espejo, tenemos los rayos de luz y tenemos el objeto y la imagen. Si estas cosas están del lado de los rayos de luz, están del lado del espejo donde se pueden encontrar los rayos de luz, entonces son positivos. También puede ocurrir de que están en el lado contrario. Por ejemplo, en un espejo convexo. Voy a dibujar esto, necesito blanco. Si yo hago un espejo convexo, o sea, está para el otro lado, una cosa más o menos así, vamos a ver muy luego de que si yo coloco un objeto un objeto real, una fuente en posición S, y de este salen rayos de luz, los rayos de luz van a rebotar, ¿cierto? Se van a refractar. Por lo tanto, estos rayos no van a converger a ningún punto. Sin embargo, la proyección sí lo va a hacer. Sale un rayo de luz de acá, esta cosa rebota de alguna manera y su proyección sí va a ir a dar a un punto. Un punto que llamamos imagen, ¿cierto? S'. Ahora, como esta cosa está formada por los rayos proyectados, es decir, no está del lado de los rayos de luz, esta distancia será negativa. Se está midiendo hacia atrás del espejo. Esta imagen va a recibir el nombre de imagen virtual. Está siendo formada por los rayos proyectados. Y la imagen que se forma por los rayos reflejados es lo que se conoce como imagen real. Aquí la posición es negativa y aquí es positiva. Y eso es lo que se conoce como la ley de los signos para los espejos. Bien, ahora que tenemos claros los conceptos básicos y la ley de los signos para los espejos, vamos a revisar lo que ocurre con los espejos planos. Esto nos va a ayudar a interpretar el concepto de imagen virtual y comprender cómo se forman las imágenes de objetos extendidos. Así que vamos a partir con espejos. Falta cambiar el color a esta cuestión. Cambio de color. Espejos planos. Y a la formación de imagen en los espejos planos le llamamos reflexión especular. El típico espejo que hay en el baño. Entonces, vamos a partir con la imagen puntual, con la imagen de un objeto puntual. Así que vamos a dibujar un eje óptico. Y por aquí vamos a poner un espejo plano. Entonces, vamos a poner un objeto a una cierta distancia S. Y vamos a ver cómo se forma la imagen. Cuando un rayo de luz sale del espejo y choca con una superficie plana, esta cosa se va a reflejar de tal forma de que rebota con el mismo ángulo de incidencia. Voy a dibujar acá la normal. Esto que está en azul es la normal del espejo. Aquí hay un ángulo recto. Y lo que va a ocurrir es que el ángulo de incidencia es lo mismo que el ángulo reflejado. Ahora, como podemos ver, los rayos que rebotan en un espejo plano no convergen, salen disparados para cualquier lado, ¿no es cierto? Sin embargo, los rayos proyectados sí que convergen. Voy a dibujar más rayos para que esto se entienda. Sale un rayo, rebota en el espejo y se va con el mismo ángulo. Más o menos así. A ver, voy a aprovechar los cuadraditos de la pizarra. Si sale de aquí, sube 1. Entonces va a rebotar de tal forma de que se va derecho y sube 1. Así. Entonces ahí me aseguro de dibujarlo bien. Entonces este rayo te va hacia atrás
Me refiero al rayo proyectado. Debería dar más o menos por acá. Ahí. Aquí yo dibujé mal. Ahí donde está en amarillo. Voy a pintar en verde mejor. Ahí van a dar los rayos proyectados. Si hacemos bien el dibujo. En una distancia S'. Entonces, ¿qué pasaría si colocamos un observador aquí? Si el observador ignorase la existencia del espejo, él creería de que la luz que está recibiendo viene de este lugar, cuando en realidad viene de acá. Él creería de que este punto es el que está emitiendo la luz, si ignora la existencia del espejo plano, de este punto virtual. Así es como se interpretan las imágenes virtuales. Bien, veamos ahora qué ocurre con cuando la fuente ahora es un objeto extendido, algo con forma, no un punto. Vemos un eje óptico, ahí está el eje óptico, vemos un espejo plano y acá pongamos un objeto extendido, algo con forma. Siempre se dibuja una flecha para estar conscientes de la orientación del objeto, porque como veremos luego, las imágenes pueden aparecer invertidas. No es este el caso, pero hay que acostumbrarse a hacer flechas. Entonces, un objeto extendido se va a interpretar como una sucesión de objetos puntuales. Es como si aquí tuvieras una sucesión de puntitos. Entonces, cada parte del objeto extendido es una fuente. Entonces, de aquí de la cabeza de la flecha sale un rayo de luz que rebota sobre sí mismo. Y esto llega así, se va a rebotar con el mismo ángulo. Y esto sale así, se va a rebotar con el mismo ángulo. Y así sucesivamente. A partir de esto, nosotros podemos ver dónde caen los rayos proyectados. El rayo proyectado se va acá horizontalmente. Este otro rayo proyectado también se va hacia atrás. Lo voy a dibujar en blanco. Voy a dibujar recto. Más o menos así. Este rayo proyectado más o menos así. Entonces aquí se irá formando una imagen virtual asociada al punto que corresponde a la cabeza de la flecha. Si tú haces lo mismo con cada punto, vas a ir obteniendo un punto del objeto extendido. Como resultado, aquí se te va a formar una flecha virtual. Y vas a observar que además esta posición es idéntica a esta otra, solo que tienen signos opuestos. En espejos planos siempre se va a cumplir por la regla de los signos que S es igual a menos S'. Y así es como se dibujan los objetos extendidos con espejos planos. Estas mismas ideas se pueden extender a los demás tipos de espejos, si son esféricos u otra geometría más rara. Los que vamos a revisar ahora van a ser precisamente los espejos esféricos y vamos a ver qué conclusiones podemos obtener a partir de su geometría. Bien, entonces, a ver, aquí no me queda mucho espacio, así que vamos a subir acá arriba. Entonces, ahora vamos a ver espejos esféricos. Primero vamos a dibujar un eje óptico. Ahora me dibujo un círculo. Este círculo lo quiero hacer lo más derecho posible. Más que nada para que no me quede chueco el dibujo. Para que quede bien. A ver, voy a fijar mucho en el radio. Por ahí. Más o menos. Pero no necesito todo el círculo. Necesito solo una parte. Voy a guardarme este punto para acordarme del diámetro. Puedo borrar. Ya me quedaré con eso. Por aquí estará el radio. Así que ese es el centro del espejo. Esto es un espejo esférico. Entonces lo que voy a hacer es colocar un objeto en algún lugar. Lo voy a colocar por aquí. En un punto S. Entonces desde ese punto van a salir rayos. Rayos de luz. Pero voy a dibujar uno solo. ¿Para qué los voy a dibujar todos? ¿No es cierto? Una cosa más o menos así. Entonces, si yo dibujo un rayo que sale del centro y llega al espejo, el ángulo que debería generar el rayo reflejado debería ser el mismo que está acá. Entonces aquí debería salir más o menos una cosa así. A ver, para que esto sea más fácil de dibujar, voy a cambiar un poco el dibujo. Voy a utilizar más arriba, ahí sí, para que los ángulos sean más grandes. Entonces, desde aquí sale acá. Y de aquí rebotará en algún lugar con el mismo ángulo. Ahora voy a poner esto más lejos. Lo voy a poner por acá. Así va a ser más fácil todavía de seguir. De aquí hasta acá y desde acá así. Entonces, lo importante es que estos dos ángulos sean iguales. Lo voy a llamar teta. ¿Por qué son iguales? Porque localmente el espejo es plano en ese punto. Acá imagínate que hay una recta tangente.
Entonces, si tú le pones una lupa muy grande aquí, con mucho aumento, ahí esta cosa se ve plano. Va a ser como un espejo plano donde está llegando un rayo y está rebotando. Bien. Aquí va a estar la imagen S'. A partir de este dibujo podemos empezar a colocar algunos ángulos adicionales y algunos datos adicionales. Vamos a pensar que hay una altura acá que vamos a llamar H. Hay una distancia entre este punto y el vértice. Esa distancia la vamos a llamar delta. El vértice es ese punto del espejo. Vamos a pensar en un ángulo acá alfa, en un ángulo aquí beta, y a este de acá le vamos a llamar phi. Y analizando cada uno de estos ángulos vamos a encontrar una relación entre S y S'. Ahora, ¿cómo hacemos ese análisis? Primero tienes que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados o pi radianes. Así que nos vamos a fijar en eso. Si yo sumo, por ejemplo, el ángulo phi, el x y el teta, hago phi más x más teta, eso me debería dar pi. Pero el x, este x es lo mismo que pi menos beta. Así que a partir de esto, yo tengo que pi más pi menos beta más teta es igual a pi. Pero este pi se mata con ese pi de acá y obtengo pi más teta igual a beta. Sencillísimo, ¿no es cierto? Esto lo vamos a guardar. Lo voy a escribir acá, pero en el orden inverso. Beta es igual a phi más teta. Bien, veamos otra relación. Pensemos en este ángulo de acá. Llamémosle I. Entonces vamos a tener que alfa más teta más I. Esta cosa es igual a pi. Pero este I es lo mismo que I menos phi. Así que tenemos que... Esto implica que alfa más teta más pi menos phi es igual a pi. Ya estoy un poco al borde de la pizarra. Da eso. Los pi se van a matar. El phi lo pasas sumando para el otro lado y vas a obtener que phi igual a alfa más teta. Esa es una forma, pero lo voy a expresar de una manera distinta. Yo lo quiero así. Teta es igual a pi menos alfa. Y con esto me voy a quedar. Lo voy a copiar acá abajo. Teta igual a pi menos alfa. A partir de esto, si yo reemplazo esto aquí dentro, esta cosa va a implicar que beta es igual a 2 veces phi menos alfa. Y a partir de esto, yo puedo inferir que alfa más beta es igual a 2 veces phi. Ahora hagamos las siguientes cuentas. Tenemos los ángulos alfa, beta y phi. El alfa, el beta y el phi, cada uno asociado a uno de estos rayos. Si le sacamos el tangente a cada uno de esos ángulos, vamos a obtener lo siguiente. Lo voy a escribir por acá porque con la figura es más fácil. Ah, no, mejor, voy a copiar la figura y me la voy a llevar para allá abajo. Voy a achicar esto, ahí sí. Lo vamos a mover un poco. Voy a copiar esta figura y me la voy a llevar un momento para algunas cuentas que voy a hacer ahora. Ahí sí. Entonces, ahora voy a calcular tangente de alfa. Me fijo en la figura. Esto va a ser cateto opuesto h partido por el adyacente. Eso es lo mismo que la distancia de aquí hasta allá, s menos delta. Así que pongo s menos delta. Saco tangente de beta. Eso también es h s' menos delta. Y si saco tangente de phi, la cosa es h dividido. ¿Cómo calculo eso? Sencillo. Aquí necesito conocer el radio. Lo voy a escribir en blanco. Aquí. Voy a poner el radio. Pero como esto es un espejo esférico, esta posición, la posición del centro, coincide con el radio, obviamente. Entonces, esta cosa queda h sobre r menos delta. R menos delta. Ahora, a partir de esto, nosotros podemos introducir unas simplificaciones.
Supongamos que si alfa es muy pequeño, por necesidad el phi también lo es y el beta también lo es. Entonces, si estos ángulos son muy pequeños, nosotros podemos hacer algunas aproximaciones que consisten en lo siguiente. Si el ángulo es muy pequeño, entonces el delta va a tender a 0. Alfa, beta y phi son pequeños. Entonces esta cosa se va a correr hacia abajo cada vez más y el delta se va a correr a 0. Podemos escribir aquí el delta aproximadamente igual a 0. Con ángulos pequeños va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que tangente de alfa es aproximadamente igual a alfa. Tangente de beta es aproximadamente igual a beta. Y tangente de phi será aproximadamente igual a phi. Entonces, de todo esto de acá, con alfa, beta y phi pequeños y esto de acá, fíjate que el delta está contenido en cada una de estas ecuaciones. Entonces podemos hacer las siguientes aproximaciones. A partir de esto se obtiene lo siguiente. Que alfa, que es aproximadamente igual a tangente de alfa, esto será aproximadamente igual a h sobre s. Lo tenemos acá. Delta se aproxima a 0, así que queda h sobre s. Delta se aproxima a 0, así que queda h sobre s' y aquí queda h sobre r. Entonces tenemos beta aproximadamente igual a tangente de beta. Esta cosa es aproximadamente igual a h sobre s'. Y phi, que es aproximadamente igual a tangente de phi, será aproximadamente igual a h sobre r. ¿Y qué hago con estas cosas? Voy a subir un poco, me voy a encontrar con esta ecuación, la voy a copiar y me la voy a llevar para allá abajo para que todo sea más sencillo. Pero ya teníamos esto. Así que lo que vamos a hacer es reemplazar alfa, beta y phi en esta ecuación. Entonces, de esto junto con esto, vamos a concluir que h sobre s más beta, que es h sobre s', esto es aproximadamente igual a 2 veces h sobre r. Aquí podemos matar todas las h's, porque esto es equivalente a decir que 1 sobre s más 1 sobre s', esto es aproximadamente igual a 2 sobre r. Y esta cosa se define como 1 sobre f, donde f es igual a r medios. Esta cosa le llamamos foco. Así que de aquí se tiene la relación 1 sobre s más 1 sobre s' aproximadamente igual a 1 sobre f. Esto es lo que se conoce como relación de Descartes para espejos esféricos. Y esta relación es muy interesante porque ya te permite determinar el lugar geométrico donde vas a encontrar el s'. El f ya sabes que es la mitad del radio de curvatura. Así que si conoces el radio de curvatura y sabes dónde estás colocando el objeto real, ya puedes calcular dónde va a caer la imagen. De hecho, es bastante sencillo. Tú puedes hacer lo siguiente. Tienes 1 sobre s más 1 sobre s'. Esto es igual a 1 sobre f. Esto es equivalente a decir que 1 sobre s' es lo mismo que 1 sobre f menos 1 sobre s. Entonces aquí tú sumas, van a hacer la diferencia. Te queda s menos f dividido sf. Y esto es equivalente a decir que s' es igual a sf dividido s menos f. Y ahí tienes la posición de inmediato. Muy sencillo. Ahora, a partir de esta expresión, puedes deducir lo que pasa en un caso límite. Caso límite, voy a cambiar el color del lápiz. Caso límite en que s tiende a más infinito. O sea, ¿qué pasa con el s' cuando tomas el límite cuando el s tiende a infinito? Límite del s' cuando el s tiende a más infinito. Esto es lo mismo que límite cuando el s tiende a más infinito de sf sobre s menos f. Esto es lo mismo que f límite cuando el s tiende a más infinito de s sobre s menos f. Y uno sabe de que este límite da 1. Voy a aplicar L'Hopital. Así que esto te da f simplemente. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú tienes un espejo esférico, una cosa así, tienes tu objeto en posición F, el rayo sale así y se refleja, pero si tú empiezas a empujar el S lejos, cada vez más lejos, esta recta va a estar cada vez más horizontal. Si tú lo llevas al límite cuando el S tiende a infinito, lo que vas a obtener es que los rayos deberían llegar al espejo de forma horizontal, así. Y cuando esto ocurra, se va a reflejar de tal forma en que el rayo va a llegar a este punto que llamamos foco. De aquí inferimos de que todos los rayos incidentes horizontales que llegan a un espejo esférico se van a reflejar pasando por el foco. Y a la inversa, si tenemos un objeto en el foco y ese tira sus rayos, así, estos se van a reflejar de manera horizontal. Esto es válido en las dos direcciones. A partir de estas ideas, ahora es muy sencillo obtener la imagen de un objeto extendido. Voy a ir a otro lado de la pizarra porque ya llegué muy abajo. Voy a colocarme por aquí. Entonces, ahora podemos hacer imágenes extendidas en espejos esféricos. ¿Cómo hacemos eso? Lo podemos hacer rápidamente, casi sin hacer cuentas. De hecho, sin hacer cuentas. Vamos a colocar aquí el eje óptico. Voy a colocar por acá el espejo esférico. A ver, una cosa más o menos así. En una cosa más o menos así. El centro lo vamos a colocar por aquí. No, aquí vamos a colocar el foco y el centro. Aquí está el centro. Y por acá vamos a colocar un objeto en posición S. Voy a dibujar más pequeño. Por ahí. Ahí está mi objeto real. Así. Y lo he creado móvil, así yo lo puedo mover para cualquier lado para hacer muchas pruebas. Entonces, voy a colocarlo acá primero. Y voy a ver cómo me salen los rayos. Si dibujo un rayo, esta cosa ya sabemos debería salir horizontal de la cabeza. Y de aquí pasará por el foco. Y si pasa por el foco, se rebota horizontal. Entonces, si hemos hecho el dibujo bien, ahí está la imagen. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo me tiro esa cuestión bien lejos? Voy a tomar esta cosa, lo voy a poner por acá. Solo puedo borrar, borro, lo borro. Este sigue saliendo horizontal, así que pasa así. Desde acá pasará por el foco y rebota horizontal. Y te vas a dar cuenta de que la imagen es cada vez más pequeña. Cuanto más se aleja, es cada vez más pequeña. Ocurre que cuanto más lejos está, esta línea es cada vez más horizontal. Y por lo tanto va a tender a cada vez pasar más cerca de este punto. Se va aplastando al rebotar. Al ser más horizontal se va a parecer cada vez más a esta y por lo tanto la tendencia al rebotar va a ser la de aproximarse al foco. Es por eso que esta imagen se va comprimiendo y se va acercando de forma asintótica. Vamos a borrar algunas cositas para hacer otra prueba. ¿Qué pasa ahora si lo coloco más cerca? Hagámoslo por acá. Y hago el dibujo. Vamos a ver que ahora la imagen ha crecido. Queda por ahí. Ahora, si coloco el objeto justo en el centro, voy a borrar esta letra C. Voy a borrar un poco más abajo. Lo coloco justo en el centro. Lo que deberíamos observar es que pasa esta cosa por el foco, se rebota y la imagen debería estar justo debajo del objeto real y se obtiene algo simétrico. Van a ser del mismo tamaño, van a tener la misma posición. Si hacen las cuentas, 1 sobre S más 1 sobre S', que es igual a 1 sobre, 2 sobre R o 1 sobre F, como prefiera. Y S es igual a R, S' también va a ser igual a R. Eso lo puedes calcular. Aquí le puse igual en vez de aproximado. Generalmente se utiliza con igual. Ya, veamos ahora qué pasa cuando pasamos el centro de la esfera. Voy a borrar estas cosas. Y vamos a ver qué pasa cuando ahora el objeto está entre el centro y el foco. Si hacemos eso, entonces la imagen quedará así. Nos va a aparecer aquí atrás. Te vas a dar cuenta de que sigue invertida y ha crecido, es más grande que la original. Y cuando nos aproximamos al foco, esta línea va a estar cada vez más vertical. Y por lo tanto, va a llegar más abajo en el espejo y la imagen se va a ir hacia el infinito. Se va a alejar. De hecho, si colocamos
el objeto sobre el foco, así, ya no existe imagen, porque el rayo que pasa por el foco, esto se va hacia abajo, nunca se van a cruzar. ¿Y qué pasa si lo colocamos más allá del foco? Si lo colocamos aquí. Si hacemos eso, el rayo que pasa por el foco irá así. Ahora, intentar dibujar de esta manera es un poco problemático, así que lo que vamos a hacer es no imaginar un rayo que sale de la cabeza pasando por el foco, sino que un rayo que sale de la cabeza chocando con el espejo, de modo tal que la línea que une el espejo con la cabeza también lo une con el foco. Y un rayo que sale disparado de esa manera, o sea, así, va a rebotar de manera horizontal. Asá, saldrá así. Entonces tenemos este rayo que viene así, choca con el espejo y se va hacia abajo. Y tenemos este rayo que sale de aquí, choca con el espejo, de modo tal que si uno extiende la línea, pasa por el foco y se va por allá. Ahora voy a mover esta ecuación porque me va a molestar un poco. La voy a tirar por aquí arriba. ¿Qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es tomar los rayos proyectados. Esto hacia atrás y este hacia atrás. Si lo dibujo derecho quedará más o menos así. Esto va a producir una imagen proyectada virtual. Aquí está la imagen virtual. En un punto S'. Nosotros sabemos que si está hacia atrás en el espejo, esta cosa es negativo. Y eso también nos lo va a decir estas ecuaciones. Es una imagen virtual. Virtual con la misma orientación que la imagen original, que el objeto original, pero amplificado. Y lo que vamos a observar es que a medida que este objeto se mueve y se acerca al espejo, la imagen virtual se va a acercar e igualará en tamaño al objeto real. Se irá encogiendo. Bien, todos los espejos que hemos revisado hasta ahora, en cuanto a espejos esféricos, han sido espejos que llamamos cóncavos. En realidad existen dos tipos de espejos esféricos. Están los espejos cóncavos y convexos. ¿Cómo diferenciamos un espejo cóncavo de uno convexo? El cóncavo tiene el radio de curvatura orientado hacia la fuente de luz. Aquí está la fuente de luz. En cambio, el espejo convexo está al revés. Tiene el radio de curvatura hacia el otro lado. Así. Uno diría, acá tiene el foco y aquí tiene el centro. Como están del lado que contrario a los rayos de luz, ¿cierto? Al lado que se refleja, uno dice que estos valores son negativos. Son negativos para espejos convexos. Otra forma de referirse a espejos cóncavos y convexos, los cóncavos tienen foco positivo. Foco positivo. Los convexos tienen foco negativo. Ahora, ¿cómo podemos resolver el tema de la refracción en los espejos convexos? La verdad es que se hace exactamente igual que con los espejos cóncavos. Siguen la misma ecuación, la misma relación de Descartes, y la lógica geométrica es exactamente la misma. Uno dibuja estos espejos, lo va a dibujar en azul. Ahí está, un espejo convexo, más o menos así. Dibujas un objeto, lo voy a poner por acá, y te imaginas que tiene el foco por aquí. Entonces, cuando dibujas los rayos en esta cosa, aquí viene el rayo, esta cosa se va a rebotar de forma tal que el rayo proyectado va a pasar por el foco. Así que lo que tú haces para dibujarlo sencillo, pescas desde el foco y dibujas hacia afuera. Entonces, esto de acá es el rayo proyectado. Y si dibujas un rayo que va saliendo de la cabeza y va orientado hacia el foco, este desgraciado se va a rebotar horizontal. De modo tal que el rayo proyectado lo podrás encontrar por aquí y ahí tienes tu imagen. Es muy sencillo. Y si te das cuenta, si tú mueves este objeto, lo mueves a cualquier otro lugar, por lo menos esta parte del dibujo no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, esta parte de acá, la voy a borrar, va a producir esto. Lo haces orientado al foco y desde aquí sale hacia atrás. Tomas la parte proyectada, esto lo corres hacia atrás. Así, borramos esto. Esta es la parte proyectada, ahí lo borré mucho. Ahí está. Y la imagen te queda así. Entonces vas a obtener siempre una imagen virtual. Aquí está en posición de prima, aquí está en un S. Va a ser una imagen virtual con la misma orientación que el objeto de verdad. Y a medida que se acerca al espejo, la imagen virtual se va también a acercar al espejo hasta igualar en tamaño. Y si tú lo alejas, esta cosa virtual va a encogerse hasta concentrarse en el foco.
Bien, una última cosa que falta por revisar es el hecho de que las imágenes en los espejos esféricos tienden a cambiar de tamaño. A veces aumentan, a veces disminuyen y en algunos casos mantienen su tamaño. En otros, la imagen desaparece y se transforma en un punto. ¿Cómo podemos estudiar ese cambio de tamaño? Para eso existe un coeficiente. Un coeficiente de aumento, que también le llamamos coeficiente de magnificación. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Y con esto terminaríamos esta clase. Vamos a revisar el coeficiente de aumento y su interpretación. Entonces, nosotros hemos visto algo. La imagen crece o se encoge o preserva su tamaño. También cambia su orientación. Entonces, nuestra duda es cómo podemos modelar eso. Y la verdad es que no es difícil. Si uno hace el dibujo, vamos a dibujar un espejo cóncavo. Para el convexo es exactamente lo mismo. Vas a observar lo siguiente. Tienes acá una imagen, un objeto de verdad. Y este va a tirar sus rayos de luz. Voy a dibujar en amarillo. Estos rayos de luz van a pasar por el foco. Así que voy a dibujar un foco aquí. Entonces el rayo de luz pasa por ahí. Y si tiro un rayo de luz que llega al vértice del espejo, como acá hay un plano tangente con ángulo recto, como localmente esto se comporta como un espejo plano, este rayo de luz se va a reflejar con el mismo ángulo que entró. O sea, caería más o menos por ahí, una cosa así. Entonces vamos a ver que nuestro objeto reflejado va a estar ahí. También podías hacer que el rayo pasara por el foco desde el inicio, hacer esto y esto se devuelve así. Pero iba a ser el análisis el mismo, va a ser un poco más complicado de esa manera. Así es más fácil. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner un ángulo recto acá, un ángulo recto acá. Estas dos cosas tienen el mismo ángulo alfa. Esto vamos a decir tiene una altura I, este tiene una altura I'. Este tiene una posición S y esto tiene una posición S'. Y luego vamos a fijarnos en los siguientes dos triángulos. Los voy a pintar de colores. Este lo voy a pintar de azul y el otro triángulo lo voy a pintar rojo. Tenemos esos dos triángulos. Ahora, ¿por qué los he pintado? Resulta que comparten el mismo ángulo. Por lo tanto, estas magnitudes son proporcionales y los triángulos son semejantes. Como son semejantes, va a ocurrir lo siguiente. Que I sobre S va a ser lo mismo que I' sobre S'. Pero como esto está hacia abajo, lleva un signo menos. Ahora, ¿cómo definimos un coeficiente de aumento? Vamos a decir, el coeficiente de aumento va a ser M. Y esto lo vamos a definir como la altura de la imagen dividido la altura del objeto original. Así es como cambia. Con estas dos cosas tenemos lo siguiente. Voy a tomar esto. Voy a copiar esta cuestión. ¿Y qué hago? Este desgraciado lo tiro para abajo y este lo tiro para arriba. Y obtengo eso. Bueno, en realidad mejor lo hago así. Aquí estaba el I'. Lo que voy a hacer, este desgraciado lo tiro para abajo y este de acá lo subo. Lo dejo ahí. Y este menos lo paso para el otro lado, para allá. Y me voy a dar cuenta de que esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Qué es eso? Por lo tanto, a partir de esto tengo que el coeficiente de magnificación o de amplificación o de lo que sea es menos S' sobre S. Es decir, si yo conozco las posiciones del objeto y de la imagen, puedo calcular si este desgraciado crece o se invierte o se concentra en un punto, o sea, si da cero, todas esas cuestiones. Ahora, recordemos otra cuestión. Tenemos que S' era lo mismo que SF sobre S menos F. Esto es porque 1 sobre S más 1 sobre S', esto es lo mismo que 1 sobre F. Esta es la relación de Descartes. Despejamos el S' de acá y obtenemos esto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pesco esta cuestión, este S, y lo reemplazo aquí dentro, eso va a implicar que el coeficiente de magnificación va a ser igual a SF sobre S menos F por 1 sobre S, y esto va con un menos enfrente. Así que yo puedo matar las dos S's y me queda F sobre S menos F y esto va con un menos. Y esta cuestión lo puedo escribir más bonito como M igual a F sobre F menos S. Fíjate que este menos lo maté dando vueltas a estas dos cosas, lo escribí al revés. Y tengo esta expresión para encontrar el coeficiente de magnificación. ¿Qué quiere decir esta cuestión?
que como el m es igual a i' sobre i, esto de acá implica que el i' es igual a m por i. Así crece. Y como el m es esta cuestión, yo puedo decir que el i', o sea, el tamaño de la imagen va a ser igual a f dividido f menos s por i. Y ahí está. Con esto yo puedo determinar con mucha facilidad el tamaño de la imagen. Tengo esa ecuación, que es bien sencilla. Esto de acá es el foco, esta es la posición del objeto y este es el tamaño del objeto. Así que con esto ya puedo determinar el tamaño de la imagen. Ahora, ¿cómo interpretamos el coeficiente de magnificación o el coeficiente de aumento? El coeficiente m se interpreta de la siguiente forma. Si el valor absoluto del m es menor que 1, entonces la imagen se encoge, se hace cada vez más pequeña. Si el valor absoluto del m es mayor que 1, entonces la imagen se expande, crece. Si el valor absoluto del m es igual a 1, entonces la imagen mantiene su tamaño. Y m es menor que 0, la imagen se invierte. Si el m es mayor que 0, la imagen está derecha. Queda derecha. Es decir, preserva la orientación del objeto. Y si ocurre que m es igual a 0, entonces la imagen desaparece. O sea, se concentra en un punto en realidad. La imagen se encoge hasta volverse un punto. Se vuelve un punto. Y así es como interpretamos el coeficiente de aumento o de magnificación. Bien, vamos a quedar hasta aquí por ahora. Adiós.